es muy probable que nos encontremos con protrusiones que no duelen. O sea que la mayoría, incluso me atrevería a decir que la mayoría son asintomáticas, al menos durante un tiempo, pero cuando hay gran degeneración en la columna, pues es más probable, tienes más probabilidades, es factor de riesgo para que tengas dolores. La mayoría de hernias y de dolores radiculares y radiculopatías tienen buen pronóstico y además relativamente rápido. Lo que es la ciática, pues se considera que aproximadamente a las 6 semanas ha mejorado en gran medida. Para poderle meter a un paciente con un programa, yo qué sé, pues de fuerza, un programa de ejercicio, el paciente necesitas que esté preparado. ¿Vale? Y tú cuando tienes una gripe no estás preparado. ¿Vale? Si con una gripe lo que quieres es estar en casa en cama y estar ahí sentadito hasta que aquello escape. ¿Vale? Si además no te gusta la actividad física, no te gusta hacer ejercicio y demás, pues lo tienes mal, sobre todo al principio. La famosa frase aquella que la hemos repetido tantas veces los fisioterapeutas que queda como sin sentido, ¿no? De que es el gigante dormido en el tratamiento del dolor. Bueno, pues seguramente es el gigante dormido en el tratamiento del dolor, pero no acabamos de despertar. Buenos días, Arturo. Bienvenido a Entiende tu cuerpo. Espero que disfrutes tanto esta charla como estoy seguro que la voy a disfrutar yo. Lo primero que quiero hacer es darte la enhorabuena por todo lo que acabamos de hablar, todas las formaciones que impartes, los directos, siempre estás al lado del oficio por si puedes echarnos alguna mano, como en esta ocasión. Y también quería que te presentaras para conocerte un poquito más, tanto tu parte más personal como la profesional. Bueno, gracias Antonio. Nada, yo soy fisioterapeuta, solo fisioterapeuta, ni más ni menos. ¿Vale? Es decir, no necesitamos después apellidos y toda la historia para ser buenos profesionales y sí, intento ayudar a los fisioterapeutas, pero también a los pacientes. Entonces, pues bueno, hacemos ahí lo que podemos. En cuanto a mi vida, bueno, yo soy clínico, trabajo sobre todo en la clínica, imparto docencia, es cierto, sobre razonamiento, sobre neuropatías y bueno, también sobre algo sobre tendones y ejercicio terapéutico, pero sobre todo razonamiento y neuropatías. Y bueno, pues a ello me dedico en consulta. ¿Vale? A nivel personal, pues bueno, todavía juego a baloncesto, ya por poco tiempo, pero sigo ahí enganchado. Me gusta, tengo muchas aficiones, me gusta la lectura, me gusta la fotografía y bueno, pues hacemos ahí lo que podemos. Ahí en un tira y afloja entre todas las cosas que podemos hacer, pues nos movemos como buenamente podemos también. Muy bien, una vida bastante ajetreada por lo que me has comentado, mucha formación, mucho ir para allá y para acá. Y bueno, eso está muy bien. Creo que al final el hecho de seguir renovándote, aunque lleves ya muchos años siendo clínico, el seguir estudiando, el seguir formándote, eso da mucha calidad, sobre todo, creo yo, a los pacientes, que creo que es el punto clave, el dar un buen tratamiento y el aprender para ser mejor fisio. Eso creo que es algo de vital importancia. No, es que sí, se aprende tanto de los pacientes como después de los libros y bueno, pues de la preparación de formaciones y demás. Sí, es duro porque exige mucho trabajo, pero nada más. El, el tema que quería tratar hoy, como ha mencionado antes, es el de las neuropatías. Y para poneros un poco en contexto, quiero que nos hables de qué es el dolor neuropático y qué lo diferencia de un dolor radicular. Vale. Bueno, conceptualmente, a ver, el dolor radicular sería algo similar a un dolor neuropático. ¿Vale? En 2009 y 2011, ¿vale? Sí, en ese periodo de tiempo se cambió la definición de dolor neuropático, de tal manera que lo que antes era, lo que es un dolor radicular, antes era considerado dolor neuropático y hoy en día no necesariamente. ¿Vale? Bien, dicho esto, el dolor neuropático es el que aparece como consecuencia de una lesión o enfermedad del sistema somatosensorial. Una lesión o enfermedad se acaba traduciendo en cambios en la capacidad de conducción del nervio. Por tanto, el paciente, sobre todo si es un nervio periférico, va a tener pérdida de sensibilidad, pérdida de fuerza y alteración de los reflejos. ¿Vale? Y esto va a ocurrir en un territorio determinado, ¿vale? Que tiene un sentido anatómico. Es decir, si yo me lesiono
pues la raíz C5, ¿vale? Que tendría, bueno, pues tendría pérdida de sensibilidad en el territorio C5, pérdida de fuerza en los músculos inervados por C5 y alteración del reflejo de C5. ¿Vale? Si es así, pues tendría una neuropatía, ¿vale? Una lesión o enfermedad del sistema somatosensorial. La cuestión está, la otra parte es el sistema somatosensorial, que está más o menos definido, pero que, bueno, pues hay también algunas discusiones sobre si es más amplio o más estrecho. Con todo, hay algunas partes que están bien definidas. En cualquier caso, si existe esto y hay un dolor de características neuropáticas, de características de afectación del nervio, pues se puede pensar que el paciente, además de tener una neuropatía, tiene un dolor neuropático, ¿vale? Son dos cosas que no son exactamente iguales. Están relacionadas, pero no son iguales. Hoy en día, para que haya dolor neuropático, es condición necesaria, pero no suficiente, que haya una neuropatía, ¿vale? Esto antes no era exactamente así. ¿Cuál es el problema? Hay un problema y es que deja de lado dolores sin pérdida de conducción, ¿vale? Dijéramos, deja de lado, pues por ejemplo, dolor de tipo radicular en el que se afecta la raíz nerviosa, da como una corriente, el paciente lo describe como un dolor, como describiría un dolor neuropático, pero cuando haces los test de exploración neurológica o incluso se hace una electromiografía, la conducción es normal. Claro, ahí ya también entran en juego factores como bueno, pues la fiabilidad de las pruebas, ¿vale? Pues todas las pruebas son fiables, tanto las pruebas en clínica como las pruebas electromiográficas. Pero a nivel pragmático, pues hay que ser pragmático y si no hay pérdida de conducción evidente o fácilmente reconocible, pues bueno, habría que considerar que es un dolor radicular y no un dolor neuropático. En esto hay algunas ideas o algunos debates científicos, ¿no? Pues bueno, está bien, hay que desarrollarlo, pero en la clínica también hay que ser pragmático y hay que considerarlo de esta manera. Es distinto porque además marca pronóstico. Dentro de las neuropatías que tratáis en vuestra clínica, ¿cuáles son las más frecuentes? ¿Qué tipo de afectación es más frecuente? Bueno, nosotros lo que más vemos son dolores radiculares o radiculopatías, ¿vale? Problemas de columna, pero bueno, vemos algunas periféricas, sobre todo entre las periféricas síndromes del túnel del carpo, síndromes del canal cubital, del túnel cubital y síndromes del túnel tarsiano, pero sobre todo o sea, problemas de columna y síndromes del túnel del carpo. Uno de las afectaciones que más preocupa a la población, por lo menos los pacientes que yo he tenido durante estos años, son tanto la ciática como hernia de disco, que bueno, que puede haber relación entre ambas, y también el síndrome del túnel del carpo. Vamos, si quieres, empezando de una en una, nos va dando pequeños datos y yo te voy haciendo preguntas sobre estas para que la gente que nos escuche pueda aprender un poco de manos de un profesional que realmente sabe de lo que está hablando. Si quieres empezamos por las hernias. Cuéntame qué son las hernias y ya vamos desarrollando poquito a poco. Vale. Bien, las hernias, bueno, las hernias de disco, ¿vale? Sí. Una hernia es cuando algo sale fuera del sitio que debería, ¿no? En el que debería estar. Bien, pues las hernias de disco se consideran cuando el material nuclear, ¿vale? El disco tiene como tres partes, el platillo vertebral, que básicamente es como un cartílago articular, después tiene el núcleo pulposo, que es proteoglicanos y sustancias que embeben mucha agua, y básicamente es agua, ¿vale? Agua con azúcares, proteínas y sustancias un poquitín reinflamatorias. Esto empuja en todas direcciones porque hace presión hidrostática y además también hay un componente de estrés o de presión osmótica, ¿vale? O sea, a nivel químico. Y después tiene el anillo fibroso, que básicamente son como unas paredes de contención. Bien, cuando el disco está, sobre todo, hay más tipos, ¿no? A veces se rompe el platillo en lo que se llamaría una hernia small, muchas veces estas no dan clínica asociada. Cuando lo que se rompe es el anillo y el material nuclear sale hacia afuera y empuja hacia afuera, pues esto sería una hernia, ¿vale?
tiene que empujar más allá del contorno de la vértebra, si no, pues es una disrupción discal interna, es otra patología. Y después hernias hay de varios tipos. Si solamente empuja, pues sería una protrusión. Si se rompe el anillo y el material nuclear sale al exterior, sería una extrusión. Y si además se separa del resto del material nuclear, sería un secuestro. ¿Vale? Bien, una protrusión puede dar dolor o no radicular, asociado a la afectación de la raíz. Las otras, bueno, prácticamente seguro lo van a dar, ¿vale? Porque condiciona una respuesta inflamatoria y por un componente químico irritan la raíz, ¿vale? La cuestión es si además de esto van a ser lo suficientemente severas como para que haya pérdida de conducción, ¿vale? Y haya pérdida de fuerza y sensibilidad. ¿Qué tiempos de recuperación llevan normalmente? Sé que hay distintos tipos, pero bueno. Ahí hay que establecer también una diferencia, ¿vale? Y es que una vez tenemos una hernia, la reabsorción, la reabsorción nos puede marcar unos pronósticos, ¿no? Por ejemplo, una protrusión se reabsorbe mucho menos, ¿vale? Una extrusión hace que el material nuclear sea atacado por el sistema inmune y se reabsorbe relativamente rápido. A partir de los 3-6 meses, sobre todo a partir de los 6 meses, se han reabsorbido prácticamente todas. Y si es una extrusión, se reabsorbe antes. La cuestión es que la reabsorción no marca en definitiva el pronóstico. Es decir, pacientes que tienen un muy buen estado funcional, después, cuando se hace una resonancia de control, tienen la hernia prácticamente igual, ¿vale? O quizá no, ¿vale? Pero que esto no es un factor clave. Con todo, esto parece que las hernias extruidas, bueno, pues si no se afecta la raíz en gran medida, no hay pérdida de conducción, pues van a doler muchísimo durante un tiempo, pero a medio o largo plazo el dolor se normaliza e incluso tienen mejor calidad de vida después los pacientes que con otro tipo de hernias. Y si se asocia con la reabsorción este aspecto, aunque no en exclusiva. A veces me gusta hacer preguntas que son simples o que parecen un poco obvias para los fisios, pero quiero hacerlas para que todos los que nos escuchen lo sepan. Siempre que hay una hernia, y esto ya lo he explicado antes, pero para reafirmarlo, siempre que hay una hernia hay dolor, o más bien, siempre que ves una hernia en una imagen radiográfica, ¿existe dolor? No tiene por qué, ¿vale? No tiene por qué. Lo que hay que tener en cuenta es que si la imagen explica la clínica, es decir, muchas veces lo que se hace es se ve un paciente, se reconoce el cuadro clínico y bueno, pues para ver el tipo de hernia o para plantear un tratamiento o así se pide una resonancia, ¿vale? En este cuadro que es bastante sencillo, ¿vale? Porque el 90 y pico 90 y pico por ciento de ciáticas en sujetos jóvenes en edad media de la vida, pues son hernias de disco. Entonces, prácticamente cuando ves un sujeto joven con una ciática que te cuenta una historia medio compatible, pues no se puede ser. El trauma o el médico pide la resonancia, pero prácticamente con la seguridad de que es esto, ¿vale? Pero muchas veces si las hiciéramos a sujetos sanos, pues es muy probable que nos encontremos con protrusiones que no duelen, ¿vale? O sea que la mayoría, incluso me atrevería a decir que la mayoría son asintomáticas, al menos durante un tiempo, pero cuando hay gran degeneración en la columna, pues es más probable, tienes más probabilidades, es factor de riesgo para que tengas dolores. En base a tu experiencia clínica y también lo que sepas de literatura, ¿cómo puede afectar una imagen radiográfica, una imagen de una resonancia magnética en un paciente que realmente no tiene sintomatología? Bueno, lo que sí está claro, y te hablo un poquitín de estadística y te hablo también de mi experiencia. A ver, sí está claro que el exceso de uso de pruebas diagnósticas empeora la percepción del paciente. Esto es a nivel generalizado, ¿vale? Es decir,
así como en patología respiratoria o cardiovascular, el exceso de pruebas, o se han hecho muchas pruebas y si se ha conseguido disminuir, este es un estudio de hace 20 años, pero si se consiguió disminuir la percepción de la patología, la gravedad de la patología y controlarla mejor. En problemas de dolor esto no ocurre, ¿vale? En problemas de dolor musculoesquelético, porque es mucho más complejo y demás, mucho más complejo en el sentido en que hay un componente individual mucho más importante, perceptivo y demás, ¿no? Entonces, el exceso de pruebas, se ha visto cuantas más pruebas, incluso más se ha incrementado el gasto sanitario asociado a esto y el sufrimiento, ¿vale? Esto hay evidencias. A nivel clínico personal, pues hay veces en las que sí, en las que hay pacientes que se vienen abajo cuando ven el resultado de una resonancia, pero también hay veces en las que el paciente necesita, bueno, pues tiene dudas razonables y necesita quitarse la duda, entonces está bien que se le haga, ¿vale? Hay una cuestión, es pues que, bueno, hay que saber cuándo pedir las resonancias. Nosotros, en principio, esta no es eh, una competencia del fisioterapeuta, pero bueno, lidiamos con ello día a día, ¿no? Con pacientes que ya vienen con ella y demás y con unas creencias asociadas con la chincheta pegada a la resonancia. Hay que saber cuándo pedirla y, bueno, pues si se pide bien, permite entender bien qué está pasando al paciente. ¿Crees que podemos ver claramente que esa persona tiene unos síntomas relacionados con una ciática sin realmente tener una imagen o sin tener que derivar a un especialista, como un médico? Bueno, sí, los síntomas, si se sabe lo suficiente de patología, los síntomas son muy evidentes, ¿vale? Y entre esto y un poquitín de prevalencia, sabiendo un poquitín la prevalencia de la patología y demás en la población diana, que es el paciente, sí, se puede saber casi con total seguridad. Si además el paciente presenta signos de alarma, pues oye, no es que hay que hacerla, es que es mandatorio, ¿no? Porque vaya, pues hay que descartar según qué cosas y demás. Y si no, si el paciente tiene pérdida de conducción, pues hay que ver también qué tipo de hernia tiene y toda la historia. Te pregunto esto porque en el tema de neuropatías conozco muchos compañeros que tienen miedo de tratar sin previamente una prueba de imagen o sin saber claramente lo que es. Realmente nosotros, si viene un paciente con sintomatología, por ejemplo, que baja por el brazo, como puede ser del nervio mediano, sí podemos abordarla sin tener que pasar previamente por un diagnóstico médico, pero es algo que preocupa mucho al oficio. ¿Por qué crees que hay esta preocupación cuando se habla de tanto los pacientes como en los oficios, cuando se habla de tema de nervios, de dolor neuropático? Porque es más complejo, entiendo, ¿vale? Es más complejo. Lo que hay que saber es reconocer los pacientes que tienen buen pronóstico y ayudarles a seguir el proceso de recuperación y recuperar los pacientes que necesitan y reconocer los pacientes que necesitan un abordaje distinto, ¿vale? Necesitan, pues, efectivamente, pruebas de imagen, medicaciones, cirugías, ¿por qué no? ¿Vale? Bueno, pues estos pacientes existen y hay que reconocerlos. Factores de la mayoría de hernias y de dolores radiculares y radiculopatías tienen buen pronóstico, ¿vale? Y además relativamente rápido. Lo que es la ciática, pues se considera que aproximadamente a las 6 semanas ha mejorado en gran medida, ¿vale? Entonces, si nos aseguramos de que el paciente no se sale del camino de recuperación, pues hoy es muy probable que lo llevemos a buen puerto, ¿vale? Porque la historia natural nos es favorable. Ahora bien, hay cosas que pueden truncar esto, ¿no? Pues, por ejemplo, pacientes con pérdida de conducción. Los pacientes con gran pérdida de conducción, pues tienen peor pronóstico, ¿vale? Y después pacientes que, bueno, pues gran distrés, dolores iniciales de altísima intensidad, todos los factores psicosociales de mal pronóstico. En una hernia de disco pueden aplicar los dos, entonces lo que hay que estar es pendiente de que el paciente ni es un paciente con un perfil eh, psicosocial un poquitín más complejo o un paciente que no lo tiene pero que se va convirtiendo en un perfil más complejo o un paciente que ha perdido conducción, ¿vale? Porque esto, si ha perdido conducción,
ahí sí tenemos un problema. Y esto es importante porque la gran mayoría de las veces van bien, ¿vale? Pero los pacientes que van mal lo pasan realmente mal, ¿vale? Entonces, bueno, son pocos afortunadamente, pero son pacientes que hay que saber reconocer y ya está. En este aspecto no se diferencia pues, de una tendinopatía o no se diferencia de cualquier otro problema. Siempre hay que curarse en salud, reconocer quiénes son los pacientes con un peor pronóstico y tratar en consecuencia. Eso es clave. El saber las red flags, el saber los factores pronósticos, el saber qué puede conducir a que este paciente vaya peor, creo que es una de las cosas que debemos de saber lo primero en una patología, en cualquier patología, no solo en neuropatía, sino también temas de tendón, dolores inespecíficos, todo esto. Ya que has mencionado anteriormente las ciáticas, antes has comentado que en torno al 90 y pico por ciento en los jóvenes se debía a una extrusión, a una hernia de disco. ¿Qué otros motivos pueden causar esta ciática? Bueno, pueden causarlo, pues depende, esto ya depende del tipo de problema, pero por ejemplo una espondilolistesis, una estenosis de canal o enfermedades pues, más serias, ¿no? Pues puede ser una infección que afecte alrededor del ganglio de la raíz dorsal, pueden ser tumores, ¿por qué no? Pero esto es algo muy, 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 muy raro y bueno, hay hay claves que nos hacen pensar que el paciente puede tener alguno de estos. Bien, bueno, esto hay que tenerlo presente, pero es que es algo poco común, ¿vale? Depende de la prevalencia. Por ejemplo, una ciática, pues sí puede aparecer es relativamente común una claudicación neurológica en gente mayor, ¿vale? Bueno, sí, pero es que estás hablando de la población diana. Entonces, si no tiene signos de alarma de que puede estar gravemente enfermo, pues puede que sea una claudicación neurológica por una estenosis de canal. Y bueno, en ese caso hay que ver si podemos hacer algo, ¿vale? Porque ahí la historia natural y el resultado del tratamiento conservador, pues no está. Se pueden hacer cosas muchas veces, otras muchas no tantas. Si mañana viniera un familiar o una persona de confianza que tiene síntomas relacionados con la ciática, ¿qué sería lo primero que le recomendarías? Yo lo que depende en qué estado esté, pero lo primero que le haría es una exploración neurológica y si hay pérdida de conducción, pues evidente lo derivaría, ¿vale? Si no hay pérdida de conducción y está en fase aguda, pues le diría que hay que verlo bastante a menudo durante las primeras semanas y que podemos esperar, ¿vale? También puede decidir operar, ¿eh? Pero podemos esperar porque, bueno, pues en esa situación, mientras no hay pérdida de conducción, estamos más o menos seguros. Ahora bien, hay que asegurarse de que lo que en principio parece un dolor radicular no se convierte en una radiculopatía con el paso del tiempo. ¿Y qué le aconsejarías no hacer? Casi nunca se aconseja esto, pero hay cosas que puede ser que le aconsejes. Bueno, pues le aconsejaría no hacer reposo absoluto. Cuando hablo de absoluto es absoluto, ¿vale? Es decir, bueno, pues muévete un poquitín mínimamente, ¿vale? Simplemente como para mover un poquitín toda la inflamación que pueda haber y demás, que es de alguna manera lo que hacemos con un pie, ¿no? Un pie en un esguince, pues se puede mover muy poquito, porque si le das demasiado estrés, pues el ligamento no va a unir, la fuente te va a dar problemas porque la raíz es altamente irritable en este momento. Bueno, pues muévete muy poquito, pero tampoco demasiado, ¿vale? Es decir, sobre todo en fase aguda inflamatoria, pues bueno, esto hay que respetarlo y no puedes estar haciendo lo mismo que hacías antes. Aquí la bibliografía es como yo leía 2 semanas o el paciente ni siquiera tiene que cogerse la baja. Bueno, yo un paciente con una ciática por una hernia de disco en fase aguda de los que están muy mal, bueno, no veo demasiado problema en que esté un tiempo, ¿vale?
No demasiado, pero en que esté un tiempo parado mientras se va recuperando, porque es que duele mucho y tiene una justificación. A medida que esto va bajando, pues entonces, oye, hay que ir activándolo. La tendencia ahora, claro, está en moverse lo máximo posible, en el ejercicio de fuerza, en entrenar lo máximo, pero en este caso sí que debemos de tener precaución, ¿no? Si bien evitar el que se quede parado, el que catastrofice, el que su vida ya solo sea su dolor de ciática, pero eso, un poquito de movimiento siempre viene bien, ¿no? Sí, pero es que hay una cuestión para poderle meter a un paciente con un programa, yo qué sé, pues de fuerza, un programa de ejercicio, el paciente necesitas que esté preparado. ¿Vale? Y tú cuando tienes una gripe no estás preparado. ¿Vale? Si con una gripe lo que quieres es estar en casa, en cama y estar ahí sentadito hasta que aquello escampe, ¿vale? Si además no te gusta la actividad física o no te gusta hacer ejercicio y demás, pues lo tienes mal, sobre todo al principio, ¿vale? Ahora bien, esto es fase aguda. Cuando la fase aguda baja, pues probablemente un programa de ejercicio que vaya en la buena dirección, pues es lo que más ayuda al paciente, ¿vale? Con todo hay que verlo también en relación a las características del propio paciente y la patología, ¿vale? Pero sí, no pasa nada por respetar ciertos momentos, por respetar las decisiones del paciente también y después si lo necesita, oye, pues es una labor de educación, oye, necesitas hacer esto. ¿Vale? Pero que el paciente no por tener más fuerza va a tener menos hernias. Esto, si trabajas fuerza en un paciente con dolor lumbar, pues lo más probable es que acabes con un paciente con dolor lumbar y más fuerte. Al no ser que la fuerza sea el factor determinante, en cuyo caso lo que necesitas es un trabajo de fuerza para que se solucione el problema. Pero si no es el factor determinante, pues tendrás un paciente que ha estado trabajando una variable que no es la que condiciona su problema. Vale, en definitiva, como siempre, hay que individualizar cada paciente. Sí que sabemos cuáles son el gold estándar, cuál es la clave a largo plazo, a medio plazo, a corto plazo en los pacientes. Sabemos que el ejercicio es muy bueno, pero en determinados casos tenemos que dosificar bien y tener cuidado. Escuché en uno de tus cursos que el HIIT funciona bastante bien para neuropatías. Cuéntame sobre esto. Bueno, no es que no es que el HIIT funcione bastante bien. Esto yo creo que no hay demasiada investigación todavía. Hace un tiempo que no lo reviso, ¿vale? Pero sí es cierto que el HIIT si no afecta al nervio directamente, es decir, actividades que no afecten directamente al nervio pero que sean de muy alta intensidad, pues va a provocar unos cambios metabólicos que van a provocar que al final o van a permitir que al final el nervio sufra menos, ¿vale? Pues por ejemplo, con un HIIT movilizas muchas más reservas de glucosa y demás sanguínea, aumenta el consumo por parte del músculo, con lo cual sacas más glucosa al torrente sanguíneo y esto puede hacer que el paciente acabe encontrándose mejor. ¿Vale? Con todo es de manera indirecta. ¿Vale? De manera directa, pues bueno, a nivel anecdótico, pero es en pacientes muy concretos en los que tenían la predisposición a, pues sí hemos encontrado que ejercicios de fuerza y ejercicios que involucren al nervio mismo han sido lo que los sacaron adelante. Lógicamente esto no era como consecuencia de la neuropatía, sino más bien como consecuencia, bueno, pues también de la percepción del paciente. ¿Vale? Si el nervio lo estresas más de lo que puede dar, pues probablemente te acabe pasando factura. Claro. Si te parece, Arturo, vamos a pasar de miembro inferior a miembro superior para hablar de otra patología que hemos hablado antes, el síndrome del túnel del tarso y del túnel del carpo, perdón. Del túnel del carpo. ¿Cuál es la población diana y qué debemos de saber sobre esta patología? Bueno, hay gente que del túnel del carpo sabe más que yo. Bueno, el túnel del carpo, bueno, y de ciáticas también, me imagino. Pero el túnel del carpo, pues sobre todo es la neuropatía más común, ¿vale? Es la neuropatía más común periférica una vez sales de columna, después de las radiculopatías y demás, y es el atrapamiento del nervio mediano a nivel del túnel del carpo, que es aquí en la muñeca, ¿vale? Entonces, vamos a considerar que tiene una anatomía normal
suele ser en gente relativamente joven, en edad media de la vida, y sobre todo con mucha más prevalencia en el caso de mujeres, ¿vale? No me preguntes por qué, pero es bastante más común en el caso de mujeres que en el caso de hombres. Además suele tener predominio nocturno, aunque no exclusivamente, y sobre todo yo ahí hago una diferenciación, como la hago en otras neuropatías, entre la que es anatómica, ¿vale? Es decir, en la que hay una compresión permanente del nervio, o si no permanente, cuasi permanente, y estas por la noche suelen ser más problemáticas, y las que, por ejemplo, se asocian a aspectos funcionales, como por ejemplo, pues destornillar, y hay una inestabilidad de muñeca que la propia inestabilidad puede comprimirla. Estas suelen asociarse más con problemas diurnos. Vale. Y es un problema que también se trata en el fisioterapeuta, obviamente. ¿Y cuándo debemos de derivar? ¿En qué momento decimos, vale, esto se nos está yendo un poco de las manos, queremos que lo vea otro especialista? Bueno, evidentemente cuando hay pérdida de conducción. ¿Vale? Cuando hay pérdida de conducción, rápidamente hay que derivar. Esto lo sabemos por la pérdida de sensibilidad en los 3 primeros dedos y la pérdida de fuerza en el abductor pollicis brevis, que es la mollita esta de la eminencia tenar. Si esta eminencia empieza a desaparecer, hemos llegado tarde, ¿vale? Entonces, también hay que tener cuidado, pues por ejemplo, si se asocia con una tenosinovitis de los flexores, estos tendones, si se inflaman un poquitín, pues pueden estrangular al nervio y ahí hay que ser muy rápido. Entonces, al final depende un poquitín de la patología, pero sí, como norma general, pues te diría que si hay pérdida de conducción, el paciente tiene que haber sido visto ya por un traumatólogo, un cirujano, quien sea, ¿vale? Y tener las pruebas pertinentes. Este síndrome puede estar relacionado con un cambio brusco a nivel hormonal, por ejemplo, un embarazo, que siempre se suele decir, eso del embarazo, después del embarazo se te va. Sí, sí, sí. Perdona, me hace gracia, es común, ¿vale? Con cambios hormonales y demás. Y es curioso esto porque es un mensaje que a veces damos y es totalmente erróneo, ¿vale? Es decir, si tenemos un paciente que tiene una pérdida de conducción, esto marca el daño en el nervio. Entonces a veces le decimos al paciente, bueno, tranquilo, que claro, ahora estás embarazada. Cuando dejes de estar embarazada, que va a ser como muy tarde, dentro de 9 meses, esto se soluciona, ¿vale? No, ¿vale? Es como una discusión de pareja. Tú puedes discutir con tu pareja, después podéis pediros perdón y demás, pero no vuelve a ser lo mismo, ¿vale? Entonces, oigan, si el nervio ha sufrido lo suficiente, por mucho que por mucho que desaparezca la causa, el nervio sigue estando mal, ¿vale? Con lo cual es importante no banalizarlo y darle el tratamiento que corresponde y la observación que corresponde, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Sí es cierto que los cambios hormonales pueden jugar un factor. De hecho, yo la gente, sobre todo las mujeres que he tratado con síndrome del túnel del carpo, suelen ser mujeres post-operatorio, es decir, que quizá también durante el embarazo lo tenían, pero después lo seguían manteniendo. Entonces sí, hay que tener cuidado porque sensibilizar durante mucho tiempo cualquier estructura puede jugar una mala pasada. Bueno, una sensibilizarla, o sea, que permitir que esto esté ahí, esto depende de muchos factores, ¿no? Pero después es que si además hay pérdida de conducción, esto es lesión o enfermedad sobre el nervio, no se va a recuperar, ¿vale? Sí hay evidencia de que cuando se abre el túnel del carpo y se hace una cirugía, se libera, pues mejora el metabolismo muy rápido y los síntomas positivos, hormigueos, parestesias y demás, recuperan rápidamente, pero la pérdida de fuerza o la pérdida de sensibilidad no puede recuperar tan rápidamente porque esto es el resultado de un daño en el nervio. Y a veces el nervio puede seguir creciendo un poquitín, pero otras veces no, ¿vale? Entonces, con esto hay que ser muy consecuente, ¿vale? Y esto aplica al túnel del carpo como aplica a cualquier cosa, a cualquier neuropatía, pero a cualquier enfermedad o a cualquier patología musculoesquelética. Es decir, si el daño ha sido lo suficientemente serio, pues oye, la vuelta atrás en esto es poca. No quiere decir que no podamos hacer nada, pero la vuelta atrás sobre esa estructura en concreto es poca. Vale, Arturo. Pues creo que hemos dado pequeñas pinceladas. Obviamente esto debería desarrollarse muchísimo más, pero quizá con esto algunas personas hayan podido aprender un poco más de, tanto yo creo que fisio y también personas a pie de calle, sobre neuropatías.
Dicho todo esto, quiero que concluyas. Siempre me gusta también dar un pequeño homenaje a la fisioterapia y quiero que me respondas a una última pregunta y es, ¿qué significa para ti la fisioterapia? Bueno, la fisioterapia para mí es un trabajo, ¿no? ¿Vale? Y ahora te justifico por qué. Es mucho más que un trabajo. Yo creo que el fisioterapeuta es seguramente el profesional sanitario que más puede ayudar al sistema sanitario. ¿Vale? Y te digo por qué, y es que el resto ya tienen la oportunidad de trabajar bien. La mayoría de profesionales sanitarios, fisioterapeuta, necesitamos poder tener la oportunidad de trabajar bien y hacerlo para que el paciente vea sus beneficios, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo te digo que es un trabajo porque, bueno, a mí me encanta, ¿vale? Pero, bueno, se nos paga por ello, ¿vale? Y convertir el trabajo en algo más que un trabajo, bueno, está muy bien si es tu pasión, si es tu... Pero cuidado porque después vienen, bueno, pues la gente que tiene los síntomas de burnout, estos famosos y demás, ¿no? Entonces hay que ponderarlo bien. Con todo, yo estoy seguro de que la famosa frase aquella que la hemos repetido tantas veces los fisioterapeutas que queda como sin sentido, ¿no? De que es el gigante dormido en el tratamiento del dolor. Bueno, pues seguramente es el gigante dormido en el tratamiento del dolor, pero no acabamos de despertar, ¿vale? Entonces hay que hacerlo bien y dedicarle, bueno, pues las máximas energías posibles cuando estemos ahí y después, oye, disfrutar también de otras cosas, ¿eh? Que no todo es fisioterapia en esta vida, ¿vale? Aun siendo importante. Eso es clave. Lo último que has dicho es algo que no sé por qué, no sé si pasa en otras profesiones, pero en la nuestra la gente se olvida de su vida y se enfoca su única prioridad. Y yo pensaba que era por tema también de, vale, si se paga menos, tengo que trabajar más horas. Pero yo conozco gente que gana bien, que puede tener vida después y no la tiene, porque su pasión es tan grande que se olvida de lo demás. Es No hay, importante. no hay nada peor que una comida o cena de fisioterapeutas, ¿vale? Para alguien que no sea fisioterapeuta, ¿vale? Solo hablamos de fisioterapia, esto es cierto. Y yo soy de los que para mí, bueno, pues es una pasión, ¿no? Pero que hay vida más allá de esto y que no es necesario triunfar en la fisioterapia para tener una vida plena, ¿vale? Ahora bien, hay que hacerlo bien, ¿vale? Porque al fin y al cabo es tu profesión y te debes a ti mismo, al paciente y a los compañeros profesionales. Tengo un amigo que me avisa cuando ya me estoy poniendo demasiado pesado, cuando ve que estoy demasiado centrado en lo nuestro, ya me dice, oye tú, ya se te está yendo otra vez, vuelve a ser tú. Es importante. ¿Crees que estamos despertando, que estamos yendo hacia el despertar o que nos estamos durmiendo más todavía? Es decir, el cambio, la evolución está siendo positiva o quizá no, o quizá no. Yo creo que ahí hay que diferenciar dos cosas. Una es a nivel académico estamos despertando, ¿vale? Todavía, bueno, pues tendríamos que hacer más cosas, pero a nivel académico estamos despertando. ¿Cómo se traduce esto después al día a día? Es difícil, ¿vale? Es difícil decirlo, pero bueno, pues lógicamente la mayoría de nosotros trabajamos en un ámbito privado, sin que esto sea necesariamente ni bueno ni malo, pero trabajamos en un ámbito privado. Eh, y nos debemos un poquitín al propio paciente, ¿no? Y esto, bueno, pues a cumplir con las expectativas y demás, y esto a veces nos aleja, creo, de hacer algunas cosas que podrían aportar un poquitín más de valor al paciente y a la profesión. Entonces, bueno, pues en ese ámbito, pero bueno, empezamos por el ámbito académico que yo creo que es donde podemos cambiar las cosas y bueno, yo espero que en unos años, si no es demasiado tarde, podremos ver resultados claros en la población. Muy bien, pues terminamos con este mensaje positivo y por último siempre ofrezco la oportunidad a los entrevistados de decir lo que quieran, recomendaciones, un mensaje, como si quieren decir una barbaridad, que digan lo que ellos quieran. Bueno, no he pensado nada, gracias, ¿vale? Esto en primer lugar, estaba muy a gusto y nada, pues no tenía nada pensado, pero sí os diría esto, que, bueno, pues que hay que trabajar duro para ser buen fisioterapeuta, pero que no hay que olvidar que fuera de la fisioterapia, o sea, más allá de nuestro trabajo hay otras cosas que son importantes también.